Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Un plazo de 24 horas ha dado el Congreso Nacional de la República para que la Corte Suprema de Justicia dé su opinión referente a artículos que se pretenden derogar del Código Penal y tengo entendido que también del Código Procesal Penal, pero esto lo vamos a debatir aquí en el programa. La periodista Mayerlin Ramírez ha platicado con diputados del Congreso y reaccionan sobre este tema. Mayerlin, buenas tardes. Plazo de 24 horas da el Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia para que se remita opinión acerca de la derogación del Código Penal. Lo que se refirió el presidente Redondo al darle 24 horas a la Corte Suprema de Justicia es sobre el pronunciamiento sobre una propuesta que había hecho al Pleno del Congreso sobre un dictamen de 3 leyes específicas del Código Penal. La Corte se pronunció solamente sobre uno de los decretos, dejando abierta la posibilidad y no se pronunció sobre los otros 2. Entonces estamos urgidos en el Congreso Nacional por volver la institucionalidad. Le digo, una de ellas, por eso se le hemos dado 24 horas a través del presidente del Congreso. Así que simplemente es una cuestión constitucional, nos urge sacar toda esta impunidad que se creó con leyes en el Congreso Nacional de la República y estamos listos. Debo aclarar que es definitivamente importante que la Corte se pronuncie, eso es parte del proceso legislativo. Creo que se falló en el procedimiento porque lo que el artículo 219 de la Constitución de la República establece es que el Congreso Nacional puede solicitarle ese tipo de información y puede establecerle plazos a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que no es suficiente 24 horas y eso tuvimos que haberlo expuesto en el Pleno si se hubiera discutido, aunque definitivamente es importante que la Corte Suprema de Justicia pueda pronunciarse para que en el Congreso Nacional podamos tomar una decisión. Expertos manifiestan que incluso 24 horas no es suficiente para derogar el Código Penal. Con esta nota regresamos a Estudios de Día Político. Mire, esto es la comunicación que sale desde el Congreso Nacional. La Junta Directiva del Congreso Nacional que preside Luis Redondo dio un plazo de 24 horas, esto fue ayer, para que la Corte Suprema de Justicia remita su opinión sobre artículos del Código Penal que este poder del Estado busca derogar porque impiden perseguir a criminales que han saqueado el país. El Congreso Nacional en días anteriores envió una nota solicitando opinión a la Corte Suprema sobre decretos número 116-2019, 57-2020 y 93-2021. Sin embargo, el Poder Judicial solo dio un informe parcial, no total. En su momento, la Maxi llamó los decretos número 116-2019, 57-2020 y 93-2021 un pacto que hacía más difícil la investigación a actos de corrupción. Pacto de impunidad, como el que hace poco también firmaron y aprobaron en el Congreso Nacional. Yo tengo aquí al abogado Kenneth Madrid de la ASJ, a quien saludo esta tarde en el programa Día Político. ¿Cómo interpretar esto, abogado? Prácticamente es reformas al Código Penal. Sí, en efecto, Ramón, un gusto estar aquí siempre en Día Político. Mire, en efecto, estas son reformas que se realizaron, como usted ya bien lo mencionó en la comunicación que hizo el diputado Luis Redondo al Poder Judicial, donde establece que son estos decretos principalmente, ¿verdad? Son los que van encaminados a quitar ese velo de impunidad que existe porque limita el ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público para que pueda ejercer esa acción penal. Y tal como usted lo mencionó, por ejemplo, el decreto 57-2020 va encaminado a derogarlo porque se interpreta los artículos del Código Procesal Penal donde para ir a secuestrar documentación a los órganos estatales o de otro tipo, establece en la interpretación que hizo el Congreso que necesitan para ir ellos una orden judicial previa, no como estaba autorizado en el Código Procesal Penal, que ellos tenían la potestad, los fiscales, de ir a secuestrar la documentación por motivo de que se pueda extraviar la misma o puedan ocultarla a las personas que están siendo investigadas. Al momento de ir a pedir una orden judicial se pierde el factor sorpresa y obviamente las personas investigadas pueden ocultar información. Con esta derogación vuelve otra vez esa potestad del Ministerio Público de ese factor sorpresa, de que las investigaciones puedan ser efectivas. Y en el último decreto que usted mencionaba del año 2021, pues obviamente es las reformas que se hizo tanto al Código Penal
como el Código Procesal Penal en el tema de lavado de activos y también algunas reformas particulares en la ley de lavado de activos y la potestad que tenía el Ministerio Público de poder intercambiar información con la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Correcto. con la unidad que trabaja el tema de los reportes de operaciones sospechosas, que es la unidad de inteligencia financiera, que trabaja de la mano para identificar cuando personas tienen capitales ilícitos, movimientos que vienen a generar esa sospecha en los operadores de justicia, y ahí permitía que la Comisión de Banca trabaje de la mano con el Ministerio Público, y una vez que logran determinar que no son capitales ilícitos, pues obviamente ya interponen las acciones judiciales pertinentes. Ahora, si esa derogación se logra hacer, pues efectivamente que vuelven las cosas a su estado natural. Y si recordarán los televidentes y usted, Ramón, que también en esa reforma catalogaban a las organizaciones de sociedad civil como personas políticamente expuestas. Y además también habían esas reformas al Código Penal que usted mencionó, en el cual al lavado de activos le quitaron esa colita que decía que las personas tenían que probar la licitud de sus fondos. Si yo tengo 20 millones en mi cuenta y el Ministerio Público me requiere, yo tengo que probar de dónde los tengo. Pero al quitarle esa cola al artículo, ya usted puede tener 20 millones, que si el Ministerio Público no logra probarle a usted que son ilícitos, usted lo puede tener en su cuenta y no hay ningún problema. Entonces creo que eso va en contra de las convenciones internacionales que ya establecen que toda persona tiene derecho a tener dinero, pero lícito. Correcto. Dinero lícito, y siempre que es requerido por las autoridades debe probar la licitud de su dinero. Esto, Ramón, solo para concluirle, estas reformas, ¿por qué las solicitan a la Corte Suprema de Justicia? Porque ya se establece por parte de la Constitución que cuando hay reformas a los códigos de la República es necesario escuchar el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, sea ilustrativo, pero es necesario agotar ese paso. El Poder Legislativo puede adoptar esas recomendaciones o no, pero es requisito obligatorio, o sea, sine qua non, escuchar a la Corte Suprema de Justicia en ese dictamen, y por eso es que lo han solicitado. Ahora, ese plazo de 24 horas, Ramón, ese plazo no, o sea, mire, los poderes son complementarios e independientes entre sí, y no se le puede dar órdenes a otro poder del Estado. Ahí creo que sí fue un acto el cual no se pensó adecuadamente, y el poder solo se le hubiera dicho que con la urgencia del caso de su opinión. Exactamente, y en el menor tiempo posible. Y yo siento que la Corte ese plazo de 24 horas no lo puede cumplir, porque mire, el procedimiento interno de la Corte es que eso primero se pasa a la sala penal, que es la sala especializada, hace un proyecto, lo discute y luego va al Pleno para que esas reformas se discutan en lo interno. El término que dieron fue muy apresurado, y al final pues la Corte se va a pronunciar, pero no será en un par de semanas. Pero no en 24 horas. No, jamás. En un par de semanas vamos a obtener la respuesta, pero no en el término que le dieron, porque eso no se puede hacer. Se incorpora al diálogo también vía teléfono el abogado constitucionalista, doctor, por supuesto, en esta rama jurídica, Juan Carlos Barrientos. Es un gusto saludarle, doctor, ¿cómo está? Es un gusto para mí, Ramón, y un saludo cordial a Kenneth. Ahora, ¿cómo interpretar estas 24 horas de tiempo prudencial que prácticamente ya se están venciendo, ya se vencieron? Y por un lado, y por otro lado, la urgencia de cumplir lo que en campaña política se prometió, de derogar un código que ellos han llamado Código de la Impunidad, el Código Penal. Quiero escuchar su opinión, abogado. No, mire, yo coincido. La Constitución no habla de plazos de tiempo para solicitar las opiniones de la Corte Suprema para reforma de códigos. Simplemente que por un protocolo se solicita la opinión, y es una opinión meramente ilustrativa porque no tiene vinculación alguna. Es decir, el Congreso puede hacer caso omiso de la opinión que hace la Corte, aunque esto después pueda ser susceptible para un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, coincido de que definitivamente es una falta de respeto a otro poder del Estado, habida cuenta de que los poderes son iguales entre sí, aquí no hay relaciones de subordinación entre uno y otro, andarle poniendo plazos a otro poder. Ahí en todo caso lo que deberían de hacer es reformar la Constitución para establecer los plazos dentro de la Constitución, pero que no sea el Congreso el que ande dando el plazo de respuesta a otros poderes del Estado, porque repito, es una falta de respeto. Por otro lado, la promesa de campaña fue de que iban a derogar ese código, no que ahora empiezan con reformas, es decir, parchándolo. Para empezar, ese código es inconstitucional, porque fue puesto en vigencia en plena pandemia, y el artículo 188 de la Constitución dice que usted no puede poner en vigencia nuevos delitos ni nuevas penas
cuando hay una suspensión de derechos constitucionales. Y cuando ese código fue puesto en vigencia estábamos en plena pandemia y había suspensión de derechos. Inclusive había suspensión de libertad de locomoción, de libertad de expresión, libertad de pensamiento, y paladinamente no les importó y lo pusieron en vigencia. Estaban tan urgidos de ponerlo en vigencia que no les importó lo que decía el artículo 188 de la Constitución. Y mire, el tema no solo es el que relata Kenneth en cuanto a la operatividad que debe tener el Ministerio Público, que le había sido cercenada su facultad de investigación y de actuación, sino que también las penas que aparecen ahí son unas penas ridículas. Yo sé que los penalistas dicen de que no es aumentando las penas que usted va a controlar el delito, pero el pueblo hondureño necesita una satisfacción, y hay satisfacciones de tipo social, donde usted ve que hay una pena ridícula para un fulano que, por ejemplo, participó en el robo monstruoso del Seguro Social, o de otros 2 fulanos que participan en el tema de los hospitales móviles, y la gente se enardece cuando ve ese tipo de penalidades que hay ahí. Entonces me parece a mí que también esto tiene que ir concomitante a la reforma que hicieron a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, porque ahí también hicieron una reforma que prácticamente obstaculiza al Ministerio Público, donde antes de que la gente rinda cuentas por el manejo de fondos, como los fondos departamentales en el Congreso, etcétera, primero se tiene que agotar la vía del Tribunal de Cuentas, donde le da a usted una barbaridad de años para que usted pueda el día de mañana impugnar cualquier reparo, y mientras eso no ocurra, usted no puede irse por la vía criminal. Okay. Esa reforma la hicieron para favorecer un grupo de diputados, y definitivamente también hay que atacarla, porque hay que ser congruentes en un espectro que no solamente nos parcialice hacia un tema, sino que también lo hagamos la reforma de manera global. Ok, voy a la pausa porque estamos hablando del decreto, ¿quién es? 2019. Sí. Esa es la que limitaba la capacidad del Ministerio Público. Exactamente, ese es el que le habla a don Juan Carlos de que efectivamente limitó el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público y que establecieron ese plazo de 3 años para que las causas vayan al Tribunal Superior de Cuentas. Voy a la pausa y regresamos acá en Día Político. Bueno, mire que aquí también surgen otras aristas en este tema. Pero antes yo quiero que Kenneth me opine de esta limitación que tiene el Ministerio Público con estos decretos que se aprobaron en el Congreso anterior y que hoy pretenden en el Congreso reformar, como dice el abogado Barrientos, quieren parchar este nuevo Código Penal y no reformarlo en su totalidad, como es la petición que se tiene. Sí, mire, ahí coincidimos con don Juan Carlos en ese tema. O sea, nosotros, centros comunicados, en declaraciones donde establecimos que efectivamente el código no debió entrar en vigencia nunca. Estuvimos tratando de posponerlo, haciendo incidencia, pero al final entró en vigencia y no era correcto hacerlo por la situación que ya le explicó don Juan Carlos. Al final, mire, ellos están pensando ahora en este momento solo se están derogando las reformas que se hicieron a ese código, porque en esas reformas se pusieron en vigencia también la derogación que se hizo a ese código de las personas jurídicas, la responsabilidad de las personas jurídicas. Y mire, y se ha hecho algo tan mal hecho de que al final, antes de que llegara este código, las personas jurídicas que llegaban a tener alguna responsabilidad en materia de lavado de activos tenían sanciones, las sociedades mercantiles, y tenían una suspensión y hasta podían perder el estatus como tal. Y ahora cuando derogaron todo eso, se fue también lo que estaba en la ley de lavado de activos y ahora una empresa mercantil puede lavar activos y no tiene ningún tipo de sanción. Entonces las cosas están mal hechas. Mira, acá, en resumidas cuentas, lo que corresponde, y fue una promesa de campaña de Libertad y Refundación, debe de hacer todos los mecanismos necesarios después de derogar todas estas reformas que incluyen Código Penal e incluyen también Código Procesal Penal, debe de proceder a entrarle al tema del Código Penal fuerte. Decidir, como dice don Juan Carlos, si lo van a derogar completo, que fue una promesa de campaña y quizás el pueblo votó por eso, o hay que hacerle una cirugía casi total. O volver al código anterior. Casi total, no, por eso. O sea, si deciden entrar, hay que hacer una cirugía total y como dice Juan Carlos, tiene 2 vicios de nulidad.
desde el inicio. O sea, nació viciado. Entonces, por lo tanto, valdría la pena pensar en derogar ese instrumento jurídico y volver al Código Penal aprobado en 1983, publicado en el 84 y vigente desde el 85. Ese código vuelve a la luz y mire, el daño ya está hecho, porque ese código ha estado vigente en este tiempo y al derogarse se convierte en una ley penal en el tiempo y esa podrá invocarla cualquier persona que le va a ser más beneficioso por el principio de retroactividad de la ley. El daño ya lo hicieron, aunque estuviese un día en vigencia, ya estuvo. Entonces hoy que procedan a derogarlo y que el Congreso Nacional, ahí con toda esa confluencia de fuerzas políticas, nombre una comisión redactora, integrado por juristas que conocen del ramo y trabajen un verdadero código penal con las aspiraciones de todo el pueblo hondureño, que respete el derecho constitucional. Mire, Ramón, y aquí don Juan Carlos se lo puede afirmar, el derecho penal no es nada más que el derecho constitucional reformulado y el derecho procesal penal también. Usted no tiene que venir a transgredir las normas de la Constitución cuando hace un ordenamiento de este tipo. Ahora, abogado Juan Carlos Barrientos, cuando estábamos en pausa, analizábamos el tema también de esta amnistía que fue aprobada por este Congreso hace un par de días, pues. Claro. Para los presos políticos, para los exfuncionarios, porque aquí incluye un beneficio para todos. Me decía el abogado Kenneth que preocupa el silencio del Ministerio Público de no presentar ningún recurso ante la Corte Suprema de Justicia, como de otros sectores también que no se han pronunciado en presentar algún tipo de recurso, que sería un recurso de inconstitucionalidad de esta amnistía. ¿Cómo interpretar estos silencios, abogado? Bueno, es un acomodo, ¿verdad? No quieren confrontar al nuevo gobierno y no quieren echarse encima, obviamente, a la cúpula del partido que está ahorita en el poder, porque lógicamente esa es una promesa a lo interno, esa no es una promesa al pueblo hondureño, es una promesa a lo interno. Vea usted cómo están regresando ya el exalcalde de San Pedro Sula, el que era gerente de Hondutel, el otro señor que estaba en el Ministerio de la Presidencia, y así sustantivamente. Entonces, a mí no me extraña la actitud del Ministerio Público, si esa gente se ha mantenido pasiva en una serie de casos donde deberían de tener un protagonismo como lo marca la Constitución, porque ellos son los representantes de la sociedad. Sin embargo, no hacen absolutamente nada. Y mientras no haya un recurso de inconstitucionalidad, porque ¿dónde está la inconstitucionalidad? Bueno, en que el Congreso solamente tiene facultades para emitir decretos de amnistía por delitos políticos o por delitos comunes que sean conexos a la comisión del delito político. Pero allí en esa lista de delitos que aparece en el decreto metieron casi todo el Código Penal, de tal manera que ahí hay una barbaridad de delitos comunes que no tienen absolutamente nada que ver con el tema político, y eso hace que se sobredimensione la capacidad del Congreso Nacional enmarcada en la Constitución para emitir ese tipo de amnistía. Abogado. Eso es una mezcla de amnistía e indulto. Ahora, y los indultos solamente pueden ser otorgados por el presidente de la República. Entonces, de ahí vea usted de que con muy buen suceso se ha catalogado eso como un pacto de impunidad. ¿no cree usted que, y hablemos con sinceridad, por favor, ustedes son los expertos, yo simple y sencillamente estoy interpretando los hechos acá con ustedes dos, que son profesionales del derecho, ¿no creen ustedes que dar un plazo de 24 horas es como quererse lavar las manos después en el Congreso Nacional y decir que no se pudo hacer reformas al Código Penal o Procesal Penal porque no hubo una opinión técnica y oportuna y a tiempo de la Corte Suprema de Justicia, y arropar la amnistía aprobada días anteriores en el Congreso, en este nuevo Congreso, para que quede vigente esto a favor de estos exfuncionarios? Mire, yo no creo sinceramente que ese sea el propósito. Simplemente es, mire, ahí hay una euforia legislativa, le llamo yo. Ahí están como peleándose por ver cuántas mociones presento yo y cuáles cosas hago yo para quedar yo en la posteridad como un abanderado y adalid de las luchas reivindicatorias del pueblo hondureño. Mire, ya le tiré un medio discurso ahí. Entonces, esto es un exabrupto de la Comisión de Dictamen y del mismo presidente del Congreso Nacional, que no tiene el expertise necesario para saber cómo se manejan esas cosas, como Kenneth bien lo explicó, al interno de la Corte Suprema.
Entonces, me resisto a creer de que todo esto sea un ardid para arropar, ¿verdad?, de que no se va a llevar a cabo esa reforma puntual. Sin embargo, yo lo que anticipo que va a pasar es que la Corte va a venir y le va a solicitar ampliación del plazo. Se lo van a terminar otorgando y de esa manera lo van a resolver. De una manera, siento yo, diplomática entre los poderes del Estado. Perfecto. Gracias, doctor, muy amable por participar en Día Político. Muy Gracias amable. y un saludo cordial para usted, su inmenso auditorio y para el buen amigo Kenneth Madrid. Gracias, muy amable. Voy a la pausa y me quedo con usted para que concluyamos con el programa. Vamos a la pausa. Rápidamente la pregunta para Kenneth Madrid. ¿Por qué es bueno hacer estas reformas al Código Penal y Procesal Penal o por qué no? No, es bueno, Ramón, porque recuerde que estas reformas que se hicieron en estos decretos, en el 116-2019, en el 57-2021, estos decretos obviamente que venían a limitar el ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público y además las reformas a la ley de lavado de activos que hicieron el año pasado, venían a limitar el ejercicio de la acción penal pública y a limitar la efectiva investigación que se debe realizar en todo proceso penal. Al derogar esto, obviamente que vuelve todo a su estado original, vuelve la categorización de lavado de activos a que todo mundo debe probar la licitud de su dinero, vuelven las capacidades del Ministerio Público para poder investigar de forma efectiva, se deroga también esos perniciosos 3 años que se mandan los casos al Tribunal Superior de Cuentas mientras las personas arreglan su situación. Entonces, creo que vuelve las cosas a estado natural y únicamente quedan las acciones para que el Congreso Nacional piense qué va a hacer con este Código Penal. Lo más lógico sería derogarlo y tener una comisión redactora para que toda la sociedad quede totalmente satisfecha con un nuevo Código Penal. Y mire, y para finalizar y concluir lo que le hablaba a don Juan Carlos, mire, yo le decía, yo tengo la plena convicción de que el Ministerio Público como ente de investigación y persecución penal pública, yo sé que el buen trabajo que ha realizado, yo sé que la Fiscalía de Defensa de la Constitución debe estar trabajando ya en un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía, porque ahí hay demasiado delito que no es político, sino que es delito común. Entonces creo que ya debe estar trabajando y sé que lo va a hacer. Me preocupa el silencio de los jueces en su independencia, claro que se la respetamos, pero que han consentido la aplicación del decreto de amnistía y ya lo han aplicado a casos concretos sin cuestionarse su inconstitucionalidad o no, porque los jueces tienen derecho por vía de excepción no aplicarlo y remitirlo a la Sala Constitucional para que se pronuncie. Aquí este tema quien lo va a resolver va a ser la Sala Constitucional como intérprete último de la Constitución. Y el indulto que le decía a don Juan Carlos, mira, van a aplicar indulto también. A las cárceles. Esperamos nosotros que el indulto, mire, el indulto no es un abanico, es algo reservado para el Poder Ejecutivo, pero delitos menos graves en cualquier momento. Delitos graves únicamente aquellas personas que hayan cumplido más de la mitad de la pena. Y ya se prohíbe que en delitos como asesinato, parricidio, infanticidio y ese tipo de delitos no se pueden otorgar indultos a menos de que sean otro tipo de acciones, pero esos delitos directos no se puede. Así que esperamos nosotros un buen trabajo y ¿sabe qué? En todo esto, Ramón, que tiene esa mezcla política, que todo esto que se haga sea totalmente socializado con los diferentes sectores de la sociedad para que sea legitimado. Gracias, abogado Kenneth Madrid, muy amable. Un placer. Por participar en Día Político, que pase usted una feliz noche.